Es muy grato para mí estar con ustedes nuevamente. Mi nombre es Héctor Augusto Vega y estamos estudiando algunos conceptos básicos de estadística. En este último video vamos a ver las medidas de tendencia central. Dentro de lo que conocemos como medidas de tendencia central, podemos analizar que en muchas investigaciones y en muchos casos se desea hacer análisis de datos a la luz de cifras concretas, como por ejemplo lo que normalmente escuchamos cuando se dice de el promedio de personas que asisten a determinado lugar, al médico por ejemplo, el promedio de ingresos que tienen los colombianos, datos centrales por ejemplo como datos que parten una distribución de datos o datos que se repiten con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Entonces, a estos datos los llamamos medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central más conocidas son la media aritmética, cuyo símbolo es una X con un énfasis, una línea encima, la mediana, cuyo símbolo es ME, y la moda, cuyo símbolo es MO. Iniciando con la media aritmética, la definición más sencilla es suma de valores de una cantidad dada de números dividido entre la cantidad de números. Aquí vemos la fórmula de la media y decimos media igual a la sumatoria de valores de x sub i, aquí es una i, que va desde i igual a 1 hasta n. En este caso, n sería el número de datos y x sub i es cada uno de los valores. O sea, el dato 1 tiene un valor hasta el dato enésimo que también tiene un valor. Bueno, la mediana, en este caso, bueno, antes de hablar de la mediana, miremos un ejemplo de la media aritmética. Decimos aquí, observemos las estaturas de los jugadores de un equipo de baloncesto. Entonces vemos 1,80, 1,95, 2,05 metros, 2,20, 1,99, 2,05, 1,97, 2,17, 2,09 y 2,05. Son 10 datos, 2, 4, 6, 8, 9 y 10. La media aritmética nos dice que es la suma de los datos sobre el número de datos, o sea, sumar todos estos datos y dividirlos entre 10. Aquí vemos esa suma que nos da 20,32 y dividido 10 da la media 2,032 metros. ¿Qué quiere decir eso? Que si fuera posible quitarle estaturas a los más altos y añadírselas a los más pequeños del equipo de baloncesto para dejarlos a todos midiendo igual, serían 10 hombres con una estatura de 2,032 metros. Básicamente eso es lo que entendemos por el concepto de media. Esta es una medida interesante y es la más utilizada y la más fácil de calcular, pero no siempre es la medida más justa, sobre todo cuando hay valores extremos demasiado grandes o demasiado pequeños. Entonces ahí eso se presta para que haya mucha desigualdad. En un rango muy grande, pues no es una medida muy confiable. Bueno, vamos a la segunda medida de tendencia central, la mediana. Es el valor que divide una distribución de datos ordenados en dos mitades. Si vamos al ejemplo de las estaturas de los jugadores de baloncesto, ¿sí?, del equipo, para la mediana es necesario organizar los datos de menor a mayor. Entonces ahí tendríamos que mirar, bueno, de estos datos el 1,80 metros es el más pequeño y según vemos 2,20 es el más grande. Yo los he organizado antes para hacer el ejercicio de pronto un poco más ágil: 1,80, 1,95, 1,97, 1,99, 2,05, 2,05, 2,05, 2,09, 2,17 y 2,20 metros. Tenemos 10 datos. Cuando el número de datos es impar, si fueran por ejemplo 9, si no estuviera este 2,20, pues miraríamos 1, 2, 3, 4 y 5. El quinto dato, que sería 2,05, es el de la mitad. ¿Por qué? Porque aquí hubieran otros 4 a este lado, 1, 2, 3, 4, si hubieran
solo 9, si estuvieran solo 9 datos. El de la mitad ya sería la media, pero como hay 10 datos, entonces encontramos 1, 2, 3, 4 y 5 por un lado y 1, 2, 3, 4 y 5 por el otro. En este caso el dato 5 y el dato 6 deben sumarse y el resultado dividirse entre 2. Como el dato 5 y sexto es igual, pues simplemente 2.05 más 2.05 dividido 2 es igual a 2.05. Sin embargo, por ejemplo, si el dato aquí fuera 2.05 y 2.10, por ejemplo, dividido 2, veríamos el resultado de 2.075. O sea que si cambiaría, la media no sería ninguno de los dos datos centrales. Pero en este caso, como es igual, entonces encontramos que la media es 2.05. La media es una medida interesante, es una medida de tendencia central que también se ve afectada por los extremos de una distribución de datos, pero es un poquitico, se puede decir que es un poco más, si se utiliza con bastante tacto, mirando que los datos estén agrupados de manera correcta, puede ser bastante justa. Sin embargo, tiene un inconveniente y es que los datos tienen que estar organizados de menor a mayor. Entonces, en una distribución muy grande de datos puede existir inconvenientes. Y más en una variable como esta que estamos trabajando, que es una variable cuantitativa continua. Las estaturas de las personas no se pueden medir a ciencia cierta de manera exacta, por decirlo así. De manera exacta no se pueden medir. Siempre hay una aproximación, entonces hay posibilidades de que se cometa algún error. Esas son medidas que se han tomado y es al ojo realmente. Siempre existe la tendencia a cometer errores, pero es una variable cuantitativa continua. Bueno, la última medida de tendencia central es la moda y es el valor más frecuente en un conjunto de datos. Entonces, cuando hablamos de moda, simplemente tenemos aquí los datos organizados en el ejemplo. De acuerdo al análisis que tenemos aquí, vemos que el valor que más se repite es 2.05. Entonces, 3 chicos del equipo de baloncesto miden o tienen una estatura de 2.05 metros. Entonces, la moda en este caso es 2.05. Esta es una medida muy utilizada y es realmente, yo diría que la que más se utiliza. Siempre las empresas buscan tendencias cuando se hacen investigaciones, la moda, lo que las personas prefieren con el fin de sacar productos o sí, ofrecer servicios de acuerdo a lo que las personas les interesa, a los gustos o también de acuerdo a las necesidades. La moda puede también presentarse de acuerdo a eso, de acuerdo a un gusto, de acuerdo a una necesidad. Entonces, recapitulando, hemos visto 3 medidas de tendencia central: media aritmética, mediana y moda. Se pueden aplicar a datos, a un conjunto de datos, sea de datos individuales o un conjunto de datos que estén agrupados en intervalos. Les recomiendo siempre, chicos, que apliquemos estos conceptos a situaciones propias de la vida real, porque esto nos permite aplicar el pensamiento matemático, desarrollarlo y también desarrollar competencias. Esto se exige bastante en las pruebas Saber y PISA, que son realmente es para lo que nos estamos preparando. Les envío un abrazo a la distancia y habló para ustedes Héctor Augusto Vega Maldonado. Muchos éxitos para ustedes.